y el día de hoy continuaremos viendo la ley 29.783, ¿sí? Muy bien, entonces vamos al artículo 68, que dice seguridad en los contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicio y cooperativas de trabajadores. Dice, el empleador cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollan actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicio y cooperativas de trabajadores, o quien asume el control principal de la misma, es quien garantiza: 1. El diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios que se encuentren en un mismo centro de labores. El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores en todo el personal que se encuentra en sus instalaciones. La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normativa vigente efectuada por cada empleador durante la ejecución del trabajo. En caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudiera generarse. La vigilancia y el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales o servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo correspondiente del principal. En caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse. Prevención de riesgos en su origen. Los empleadores que diseñan, fabrican, importen, suministren o cedan máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo disponen lo necesario para que: 1. Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyen una fuente de peligro ni pongan en riesgo la seguridad o salud de los trabajadores. Se proporciona información y capacitación sobre la instalación adecuada, utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipo. Se proporciona información y capacitación sobre el uso apropiado de los materiales peligrosos. ¿Okay? Aquí uso apropiado de materiales peligrosos y aquí capacitación sobre la instalación adecuada y utilización de mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. Otro, las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas en los equipos y maquinarias, así como cualquier otra información vinculada a sus productos, estén o sean producidos al idioma castellano y estén redactados en un lenguaje sencillo y preciso con la finalidad que permitan reducir los riesgos laborales. Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo sean facilitadas a los trabajadores en términos que resulten comprensibles para los mismos. El empleador adopta las disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de que los trabajadores utilicen las maquinarias, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo. Muy bien, artículo 70, cambios en la operación y procesos. El empleador garantiza que los trabajadores hayan sido consultados antes de que se ejecuten los cambios de las operaciones, procesos y en la organización del trabajo que puedan tener repercusiones en la seguridad y salud de los trabajadores. Muy bien. Artículo 71. Información a los trabajadores. El empleador informa a los trabajadores que, 1. A título grupal, de las razones para los exámenes de la salud ocupacional e investigaciones en relación con los riesgos para la seguridad y salud en el puesto de trabajo. Otro, a título personal, sobre los resultados de los informes médicos previos a la asignación de un puesto de trabajo y los relativos a la evaluación de su salud. ¿Okay? Entonces uno es a título grupal y otro es a título personal. ¿Okay? El título grupal dice: las razones para los exámenes de salud ocupacional e investigaciones en relación a los riesgos de seguridad y salud. Y a título personal, sobre los resultados de los informes médicos previos a la asignación de un puesto de trabajo y los relativos a la evaluación de su salud. Los resultados de los exámenes médicos, al ser confidenciales, no pueden ser utilizados para ejercer discriminación alguna contra los trabajadores en ninguna circunstancia o momento. ¿Ok? Este es un dato muy importante, repito. Al ser los exámenes médicos, sí, que se realizan, al ser confidenciales, entonces esos exámenes médicos son confidenciales, no pueden ser utilizados para ejercer discriminación alguna contra los trabajadores en ninguna circunstancia o momento. El incumplimiento del deber de la confidencialidad por parte de los empleadores es
pasible de acciones administrativas y judiciales a que dé lugar. Muy bien. Continuamos, llegamos al capítulo 2, derechos y obligaciones de los trabajadores. ¿Ok? Ya estamos en los derechos y obligaciones de quién, ya no es del empleador, sino de los trabajadores. Artículo 72, comunicación con los inspectores de trabajo. Todo trabajador tiene derecho a comunicarse libremente con los inspectores de trabajo, aún sin la presencia del empleador. Otro, protección contra los actos de hostilidad. Los trabajadores, sus representantes o miembros de los comités o comisiones de seguridad y salud ocupacional están protegidos contra cualquier acto de hostilidad y otras medidas coercitivas por parte del empleador que se originen como consecuencia del cumplimiento de sus funciones en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces están protegidas contra cualquier acto de hostilidad. Participación en los programas de capacitación. Los trabajadores o sus representantes tienen la obligación de revisar los programas de capacitación y entrenamiento y formular las recomendaciones al empleador con el fin de mejorar la efectividad de los mismos. ¿Ok? Entonces es un dato muy interesante, muy importante, que los trabajadores o sus representantes tienen la obligación de revisar, ojo, obligación, de revisar los programas de capacitación y entrenamiento y formular recomendaciones. Muy bien. Otro artículo 75, participación en la identificación de riesgos y peligros. Los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en la identificación de peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo. Solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de control. ¿Ok? Ellos pueden sugerir las medidas de control y hacen seguimiento de estas. En caso de no tener respuesta satisfactoria, pueden recurrir a la autoridad administrativa del trabajo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les mencionaba también en clases pasadas. El tema de la participación de los trabajadores es muy importante y debe ser una participación muy activa relacionado a la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos en el trabajo. ¿Okay? Entonces, para la identificación de peligros y evaluación de riesgos es muy importante la participación de ¿quién? De los trabajadores o representantes de estos trabajadores. ¿Okay? Y ellos pueden sugerir las medidas de control. ¿Ok? Muy bien, entonces llegamos al artículo 76, al 77, protección de los trabajadores, de contratistas, subcontratistas y otros. Dice, los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación, que mantengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores, o bajo modalidades formativas o de prestación de servicios, tienen derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Okay? Entonces, si es un personal, un trabajador de la empresa principal, de la empresa en general, y es otro trabajador de una contrata, de una subcontrata, o entre otros, dice que todos los trabajadores, no importa para qué empresa, si es para la general o una contrata o subcontrata, tienen el derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. Derechos de examen en los factores de riesgo. Los trabajadores, sus representantes y sus organizaciones sindicales tienen derecho a examinar los factores que afectan su seguridad y salud y proponer medidas en estas materias. Artículo 79. Obligaciones del trabajador. Ojo aquí, obligaciones del trabajador. En materia de prevención de riesgos laborales, los trabajadores tienen las siguientes obligaciones. ¿Ok? Importante. Obligaciones de los trabajadores. 1. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones en el programa de seguridad y salud en el trabajo. Otro, usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente informados y capacitados sobre su uso. ¿Okay? O sea, usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los EPPs. Otro, no operar o manipular equipos, maquinaria, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados. Esto también es muy importante, se ven muchos problemas en la realidad, en casos reales, respecto a este punto, ¿no? Que hay personales, trabajadores que utilizan equipos, maquinarias, herramientas que no han sido autorizados. ¿Okay? Entonces es muy importante que sepan esto. Entonces, es obligación del trabajador no operar
un equipo o maquinaria sin ser autorizados. Es su obligación. ¿Okay? Muy bien, entonces pasamos. Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales, cuando la autoridad competente lo requiera o cuando a su parecer los datos que conocen ayudan al esclarecimiento de las causas que los originaron. ¿Okay? Entonces, ellos tienen la obligación de cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo. ¿Okay? Es una obligación de ellos. Otro, someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico. ¿Okay? Entonces, si hablamos de exámenes médicos, sabemos que una palabra debemos utilizar para eso, ¿no? Si hablamos de exámenes médicos, por ende ya tenemos que saber que estos exámenes médicos son confidenciales. Muy bien. Otro, participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras actividades destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o la autoridad administrativa de trabajo dentro de la jornada de trabajo. Otro, comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o puede poner en riesgo su seguridad y salud a las instalaciones físicas, debiendo adoptar inmediatamente, de ser posible, las medidas correctivas del caso sin que genere una sanción de ningún tipo. ¿Okay? Entonces, el trabajador debe comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o puede poner en riesgo su seguridad y salud. ¿Okay? Entonces, esto es, como también les mencionaba ya en otra clase, que si el personal observa que algo no anda bien en términos de seguridad, ellos tienen la obligación de avisar al empleador o al supervisor de seguridad a cargo o al jefe de seguridad correspondiente este problema que está pasando en temas de seguridad sin que genere una sanción de ningún tipo. ¿Okay? Entonces, ellos al avisar, no quiere decir que... Porque esto piensan mucho en la realidad, que en el momento que avisan, tienen miedo de avisar que algo no anda bien por miedos a represalias o por miedo de que tenga una sanción que le pueden decir que no quiere trabajar por tal cosa, que tal cosa. Entonces, es importante que ellos sepan esto, ¿no? Que ellos tienen la obligación de comunicar al empleador o al supervisor de trabajo o al jefe de seguridad y salud de trabajo un evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud a las instalaciones, pero sin que genere una sanción de ningún tipo. Bien, reportar a los representantes o delegados de seguridad de forma inmediata la ocurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional. Esto también es muy importante. Ellos deben reportar, es su obligación reportar en el caso haya sucedido un incidente, un accidente de trabajo o enfermedad profesional. ¿Okay? Entonces, ustedes pueden utilizar el tema de la charla de 5 minutos, pueden realizar capacitaciones y brindarle este tipo de información. Es necesario que los trabajadores sepan sus obligaciones y que sepan qué deben hacer, que es una obligación de ellos realizarlo. Y en este caso, no de informar a cualquier representante de seguridad de un incidente, accidente o trabajo o enfermedad profesional, ¿no? Otro, responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo requiera. Caso contrario, es considerado falta grave sin prejuicio de la denuncia penal correspondiente. Muy bien, entonces pasamos al título sexto, información de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Muy bien, capítulo 1. Políticas en el plano nacional. Artículo 80. Efectos de la información en la política nacional. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el encargado de aplicar, examinar y evaluar periódicamente la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en base a la información en materia de ¿qué? Registro, notificación e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales en coordinación con el Ministerio de Salud. Registro, notificación e investigación de los incidentes peligrosos. Recopilación, análisis y publicación de estadísticas sobre accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. Artículo 81. Efectividad de la información. La información en materia de accidente de trabajo, enfermedad profesional e incidentes de trabajos debe permitir, ¿qué cosa? Prevenir los accidentes y los daños a la salud originados por el desarrollo de la actividad laboral o con ocasión de esta. Forzar las distintas actividades
nacionales de recolección de datos e integrarlas dentro de un sistema coherente y fidedigno en materia de accidentes de trabajo, enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos. Otro, establecer los principios generales y procedimientos uniformes para el registro y notificación de accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos en todas las ramas de la actividad económica. Otro, facilitar la preparación de sustancias anuales en materia de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. Facilitar análisis comparativos para fines preventivos promocionales. Capítulo 2. Políticas en el plano de las empresas y centros médicos asistenciales. Artículo 82. Deber de información ante el sector trabajo. Todo empleador informa al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo lo siguiente. ¿Ok? Ojo aquí. Todo empleador informa al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo lo siguiente. ¿Qué va a informar? Todo accidente de trabajo mortal. Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores o a la población. Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador suscitado en el ámbito laboral. Asimismo, los centros médicos asistenciales que atiendan al trabajador por primera vez sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales registradas o las que se ajusten a la definición legal de estas, están obligados a informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Artículo 83. Reporte de información con labores bajo tercerización. La entidad empleadora que contrate obras, servicios o mano de obra proveniente de cooperativas de trabajadores, de empresas de servicios, de contratistas y subcontratistas, así como de toda institución de intermediación con provisión de mano de obra, es responsable de notificar al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y las enfermedades profesionales bajo responsabilidad. Reporte de enfermedades ocupacionales. Artículo 84. Las enfermedades ocupacionales incluidas en la tabla nacional o que se ajustan a la definición legal de esas enfermedades que afecten a cualquier trabajador, independientemente de su situación de empleo, son notificadas por el Centro Médico Asistencial Público o Privado, dentro de un plazo de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y Ministerio de Salud. La omisión del cumplimiento de este debe de notificación es sancionable de conformidad con los procedimientos administrativos de la materia. Artículo 85. Características de reporte. Considerando las características propias de las enfermedades ocupacionales, la notificación es obligatoria aun cuando el caso sea diagnosticado como sospechoso, probable, definitivo y confirmado. La comunicación notificación debe respetar el secreto del acto médico conforme a la Ley 26842, Ley General de Salud. Artículo 86. Reporte en casos de trabajadores independientes. En el caso de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos que afecten a trabajadores independientes, la notificación será a cargo del mismo trabajador o de sus familiares en el centro de asistencial que le brinde la primera atención, el cual procede a la debida comunicación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como el Ministerio de Salud. Artículo 87. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. Que ese es muy importante también. Dice, las entidades empleadoras deben contar con un registro de accidentes de trabajo. ¿Okay? Entonces debe existir un registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en el centro de labores, debiendo ser exhibido en los procedimientos de inspección ordenados por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Asimismo, se debe mantener archivado el mismo por espacio de 10 años posteriores al suceso. ¿Okay? Entonces debe existir un registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y lo cual debe mantenerse archivado en un tiempo de 10 años posteriores al suceso. Muy bien, artículo 84, exhibición y archivos de registro. En los procedimientos de inspección ordenados por la Autoridad Administrativa de Trabajo, la empresa debe exhibir el registro que se menciona en el artículo 87, el que acabamos de ver, debiendo consignarse los eventos ocurridos en los 12 últimos meses y mantenerlo archivado por espacio de 5 años posteriores al suceso. Adjunto a los registros de la empresa deben mantenerse las copias de las notificaciones de accidentes de trabajo.
Artículo 89. Registro en caso de pluralidad de afectados. Cuando un mismo suceso cause lesiones a más de un trabajador, ojo aquí, a más de un trabajador, debe consignarse un registro de accidentes de trabajo por cada trabajador. ¿Okay? No se trabaja de una forma grupal en este caso, ¿okay? De una forma grupal. Dice que cuando un mismo suceso cause lesiones a más de un trabajador, cuando es un grupo de trabajadores, debe consignarse un registro de accidente, pero no para todo el grupo, sino por trabajador por trabajador. ¿Ok? Nos vamos hasta el capítulo 4, investigación de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. Artículo 92, investigación de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. El empleador, conjuntamente con los representantes de la organización sindical de trabajadores, realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, los cuales deben ser comunicados a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas de prevención adoptadas. El empleador, conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo, realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo mortales, con la participación de los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores. Artículo 93. Finalidad de las investigaciones. Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos de acuerdo con la gravedad del daño ocasionado o riesgo potencial. ¿Con el fin de qué? ¿No? ¿Por qué se investiga? 1. Para comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigente del momento del hecho. Determinar la necesidad de modificar dichas medidas. Comprobar la eficacia, tanto en el plano nacional como empresarial, de las disposiciones en materia de registro y notificación de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. Artículo 94. Publicación de la información. La Autoridad Administrativa de Trabajo realiza y publica informes de la investigación de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos que entrañen situaciones de grave riesgo efectivo o potencial para los trabajadores o la población. Continuando con la clase, acabamos de ver la ley 29.783, terminamos de analizarla. Y por ende vamos a entrar al tema de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, ¿sí? Para eso vamos a enfocarnos en el Decreto Supremo 023 del 2017, que es una modificatoria del Decreto Supremo 024 del 2016, que corresponde al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, ¿ok? Entonces, repito, el Decreto Supremo 023 del 2017, el que vamos a ver a continuación. Vamos a ver el proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Muy bien, entonces vemos, dice, la elección de los representantes de trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se realiza a través de un proceso electoral. Se realiza un proceso electoral que está a cargo de la organización sindical mayoritaria, aquella organización sindical que agrupa más de la mitad de los trabajadores, o en su defecto en la organización sindical representativa, aquella organización sindical que agrupa a menos de la mitad de los trabajadores, aquella que afilia a mayor número de trabajadores en la unidad minera o unidad de producción. Cuando no exista organización sindical, el proceso electoral está a cargo del titular de la actividad minera. ¿Okay? Otro, la convocatoria a elecciones es realizada por la organización sindical o por el titular de la actividad minera. ¿Okay? Entonces la convocatoria de elecciones se realiza por la organización sindical o por el titular de la actividad minera, de ser el caso a través de una junta electoral. La publicación de la convocatoria se efectúa en un medio interno, masivo y en lugares visibles de la unidad minera o unidad de producción. La convocatoria a elecciones se realiza en el mes de noviembre de cada año. ¿Okay? La convocatoria de elecciones se realiza en el mes de noviembre de cada año. Las elecciones se desarrollan en el mes de diciembre. Ojo aquí. La convocatoria a elecciones se realiza en el mes de noviembre y las elecciones, esta es solo la convocatoria, aquí las elecciones se desarrollan en el mes de diciembre. Y la instalación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de los 10 primeros días del mes de enero. Dentro de los 10 primeros días del mes de enero. En el caso de proyectos que reinicia operaciones, la convocatoria a elecciones puede realizarse excepcionalmente en cualquier mes del año.
manteniendo el periodo de tiempo entre la convocatoria, elección e instalación que se indica en el párrafo anterior. ¿Ok? Entonces, en el caso de proyectos que inician o reinician operaciones, la convocatoria se puede realizar en cualquier mes del año, pero respetando las distancias que mencionamos aquí. ¿Ok? Dice, la nominación de las cantidades debe efectuarse 15 días hábiles antes de la convocatoria a elecciones, a fin de verificar que estos cumplan los requisitos legales. Los candidatos son trabajadores de titular de actividad minera afiliada o no afiliada a las organizaciones sindicales. La elección de los representantes debe ser democrática mediante votación secreta y directa. Votación secreta y directa. Las cédulas de sufragio están a disposición de los trabajadores al momento de la votación, en el local designado por la organización sindical o el titular de la actividad minera, a cargo del proceso electoral, en donde se instala una ánfora en la que se depositan las células de votación. ¿Okay? Se designan local de sufragio en poblaciones fuera de la unidad minera o unidad de producción para aquellos trabajadores que por necesidades operacionales no se encuentren en la misma. La firma y huella digital del elector es requisito indispensable para que éste pueda depositar su voto en el ánfora. ¿Okay? Una firma y una huella digital. El acto electoral se realiza en el día y hora establecida por la organización sindical o el titular de actividad minera a cargo del proceso electoral. Terminada la etapa de votación, la organización sindical o titular de actividad minera a cargo del proceso electoral procede a efectuar el correspondiente escrutinio. Los representantes son elegidos por mayoría simple de votos, es decir, por el mayor número de votos recibidos. ¿Ok? Entonces, los representantes son elegidos por el mayor número de votos recibidos. Terminado el acto de elección, la Junta Electoral levanta un acto de proceso. ¿Ok? Acá se va a manejar mucho sobre el tema de las actas. Cuando el proceso electoral se encuentre a cargo de la organización sindical, esta debe entregar a la referencia el acta a la máxima instancia de gerencia o decisión titular de la actividad minera. La convocatoria de la instalación del acta de seguridad y salud ocupacional corresponde al titular de actividad minera. El acto se realiza en el local del titular de actividad minera, levantándose el acta correspondiente. La elección de los miembros del Subcomité de Seguridad y Salud Ocupacional está sujeto al mismo procedimiento previsto por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional dentro del ámbito de la competencia. ¿Okay? Reglamento y constitución del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. El objetivo del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, en adelante comité, es promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto o por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo de la titular de actividad minera. Disposiciones generales. El presente anexo regula la constitución y el funcionamiento de un comité paritario, así como la designación de los miembros y sus funciones. Todo titular de actividad minera que cuente con 20 o más trabajadores por cada unidad minera o unidad de protección debe constituir obligatoriamente el comité. Todo titular de actividad minera que tenga menos de 20 trabajadores debe designar obligatoriamente a un supervisor de seguridad y salud ocupacional, que tiene las mismas obligaciones y responsabilidades del comité. Ojo, entonces si tiene menos de 20 trabajadores, va a necesitar una forma obligatoria un supervisor de seguridad y salud ocupacional que tiene las mismas obligaciones y responsabilidades del comité. Cuando el titular o actividad minera cuente con varias unidades o unidad de producción, cada una de estas debe contar con un comité o un supervisor de seguridad y salud ocupacional. Los titulares de actividad minera que cuente con un sindicato mayoritario, aquel sindicato que agrupa más de la mitad de los trabajadores, incorpora un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador sin voz ni voto. ¿Ok? La estructura y la organización del comité. La estructura. El comité está constituido de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 del presente reglamento. De la organización, la estructura orgánica del comité es la siguiente. Un presidente es elegido por el propio comité entre sus representantes. ¿Ok? Entonces va a haber la estructura del comité, un presidente que es elegido por el mismo comité ya establecido.
Un secretario es el responsable de la gerencia de seguridad y salud ocupacional o uno de los miembros elegidos por consenso. Vocales y los demás miembros. ¿Okay? Un presidente, un secretario y vocales. La constitución del comité. Para ser integrante del comité o supervisor de seguridad y salud ocupacional se requiere ser trabajador del titular minero con contrato vigente, estar en planilla y con permanencia mínima de 1 año en la empresa. ¿Ok? Entonces se requiere que el trabajador esté con contrato vigente, debe tener un contrato vigente, estar en planilla, ojo, y con permanencia mínima en 1 año de la empresa. Debe estar trabajando mínimo 1 año. ¿Qué más? Tener 18 años de edad como mínimo. El titular de actividad minera, conforme lo establezca su estructura organizacional jerárquica, consigna a sus representantes titular y suplentes ante el comité entre el personal de dirección y confianza. Los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes ante el comité, con excepción del personal de la dirección y de confianza. Dicha elección se realiza mediante la votación secreta y directa. ¿Ok? El número de personas que componen el comité es definido. ¿Ok? Aquí, importante, el número de personas que componen el comité es definido por acuerdo de partes, no pudiendo ser menor de 4 ni mayor de 12 miembros. ¿Ok? Entonces el comité puede ser integrado mínimo de 4 y máximo de 12 miembros. Entre otros criterios, se puede considerar el nivel de riesgo y el número de trabajadores. A falta de acuerdo, el número de miembros del comité no es menor de 6 en los centros de trabajo con más de 100 trabajadores, agregándose al menos a 2 miembros por cada 100 trabajadores adicionales, hasta llegar a un máximo de 12 miembros, ¿sí? Entonces, repito, dice, a falta de acuerdo, el número de miembros del comité no es menor de 6 en los centros de trabajo con más de 100 trabajadores. ¿Ok? Entonces, si tu centro de trabajo tiene más de 100 trabajadores, tu comité debe ser integrado mínimo por 6 integrantes. ¿Ok? Y dice que se va a agregar al menos 2 miembros por cada 100 trabajadores adicionales. ¿Ok? Hasta llegar al número de 12 miembros. Entonces, repetimos. Dice que por cada 100 trabajadores debe haber 6 integrantes de tu comité de seguridad y salud ocupacional. Y después vas aumentando 2 miembros cada 100 trabajadores hasta llegar a 12 miembros. ¿Ok? Las funciones del comité son funciones del comité las establecidas en el presente reglamento, obligaciones del comité y sus miembros. El personal que conforma el comité debe portar una tarjeta de identificación. ¿Ok? Una tarjeta de identificación o distintivo especial que acredite su condición de tal, lo cual es suministrado por el titular de la actividad minera. El presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del comité y facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de este. El secretario es el encargado de las labores administrativas del comité. Los miembros del comité, entre otras funciones señaladas en el presente reglamento, aportan iniciativas propias o del personal para ser tratados en las reuniones y son las encargadas de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por el comité. Los miembros del comité pueden solicitar la información y asesoría técnica que crean necesaria para cumplir sus fines. El comité, cuando la magnitud de la organización del titular de actividad minera lo requiera, puede crear comisiones técnicas para el desarrollo de tareas específicas, tales como la investigación de accidentes de trabajo, el diseño de programa de capacitación, la elaboración de procedimientos, entre otras. La composición de estas comisiones es determinada por el comité. Las reuniones del comité se realizan dentro de la jornada del trabajo. Ojo aquí, estas reuniones del comité se realizan dentro de la jornada de trabajo. El lugar de reuniones debe ser proporcionado por el titular de actividad minera y debe reunir las condiciones adecuadas para el desarrollo de las sesiones. El comité se reúne en forma ordinaria una vez por mes. ¿Ok? De forma ordinaria, porque en forma extraordinaria se puede reunir más veces. ¿Ok? Entonces el comité se reúne en forma ordinaria una vez por mes. En día
previamente fijado. El comité se reúne en forma extraordinaria a convocatoria de su presidente, a solicitud de al menos de 2 de sus miembros o en caso de ocurrir un accidente mortal. ¿Ok? Entonces, el comité se reúne en forma extraordinaria a convocatoria de su presidente. Entonces, el presidente puede reunirlo en una forma extraordinaria, a solicitud de al menos 2 de sus miembros. Entonces, si 2 de los miembros solicitan una reunión, se realiza una reunión extraordinaria. O en caso de ocurrir un accidente mortal, ¿no? Entonces, que si ocurre un accidente mortal o 2 miembros solicitan una reunión o el presidente convoca, se realiza esta reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. El quórum mínimo para sesión del comité es la mitad más uno de los integrantes. ¿Okay? Entonces, de la mitad de los integrantes más uno se realiza lo que es la reunión. Caso contrario, dentro de los 8 días subsiguientes, el presidente cita nueva reunión, la cual se lleva a cabo con el número de asistentes que hubiere, levantándose en cada caso un acta respectiva. ¿Okay? Entonces, el tema del comité se va a trabajar mucho con el tema de actas, ¿sí? El comité procura que los acuerdos sean adoptados por consenso y no por el sistema de votación. En el caso de no alcanzar consenso, se requiere mayoría simple. En caso de empate, el presidente tiene el voto dirimente. Al término de cada sesión se levanta la respectiva acta, como ya les mencionaba, que debe ser asentada en el correspondiente libro de actas. Una copia de esta se entrega a cada uno de los integrantes del comité y a la máxima instancia de gerencia o decisión de titular de actividad minera. El comité o el supervisor de seguridad y salud ocupacional redactan un informe anual donde se resumen las labores realizadas. Las reuniones del comité solo versan sobre temas relacionados a la seguridad y salud ocupacional. Capacitación y goce de licencias de los representantes de los trabajadores del comité supervisor y supervisores de seguridad y salud ocupacional. Los miembros del comité o supervisores de seguridad y salud ocupacional deben recibir capacitaciones, ¿ok? Ellos deben recibir capacitaciones especializadas en seguridad y salud ocupacional, al cargo del titular de la actividad minera. Estas capacitaciones deben realizarse dentro de la jornada laboral, ¿ok? Se realizan dentro de la jornada laboral, ¿ok? Los trabajadores miembros del comité y el supervisor de seguridad y salud gozan de licencia con goce de haber por 30 días naturales por año calendario para la realización de sus funciones. En caso las actividades tengan duración menor a un año, el número de días de licencias debe ser computado en forma proporcional. Vacancia de los miembros del comité. ¿Cuándo ocurre una vacancia? El cargo de miembro del comité o supervisor de seguridad y salud ocupacional queda vacante por alguna de las siguientes causales. Inasistencia injustificada de 3 sesiones consecutivas del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. O inasistencia a 6 sesiones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, sean estas consecutivas o alternadas en el lapso de su vigencia. ¿Okay? Entonces, si hay una inasistencia de un integrante del comité por 3 sesiones consecutivas, ya se puede vacar. O en el caso que haya 6 inasistencias, pero que no sean consecutivas. ¿Okay? Otro, una enfermedad física o mental que lo inhabilite. Otro, por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral. ¿Okay? Renuncias, despidos, entre otras. Los cargos vacantes son ocupados por representantes suplentes correspondiente hasta la conclusión del mandato. En caso de vacancia del cargo de supervisor de seguridad y salud ocupacional, este debe ser cubierta a través de las elecciones, a través de la elección por parte de los trabajadores. El mandato de los representantes de los trabajadores o del supervisor de seguridad y salud ocupacional dura 1 año como mínimo y 2 años como máximo. ¿Okay? El mandato de los representantes de los trabajadores o del supervisor de seguridad y salud ocupacional dura 1 año como mínimo y 2 años como máximo. Instalación para la primera reunión del comité. La convocatoria a la instalación del comité corresponde al titular de la actividad minera. Dicho acto se lleva a cabo en el local de la empresa, levantándose el acta respectivo. ¿Sí? Todo con un acta. La instalación del comité se realiza dentro de los
de los primeros 10 días del mes de enero. El acto de constitución o instalación, así como toda reunión, acuerdo o evento del comité, deben ser asentados en el acta respectiva. El supervisor de seguridad y salud ocupacional debe llevar un registro donde consten los acuerdos adoptados con la máxima autoridad de la empresa o titular de actividad minera. En la constitución o instalación del comité se levanta el acta respectiva de la misma, la que debe contener como mínimo la siguiente información: nombre de la empresa, nombre y cargo de los titulares del comité, nombre y cargo de los miembros suplentes del comité, lugar y fecha y hora de instalación y otros de importancia. La elección del presidente del comité. De no alcanzarse consenso en la elección del presidente y del secretario del comité en 2 sesiones sucesivas, asume la presidencia un representante de la titular de actividad minera y la función del secretario un representante de los trabajadores. En el caso que no se logre decidir quién va a ser presidente o secretario, por 2 sesiones sucesivas, dice que el presidente lo asume un representante de la parte titular de la actividad minera y el secretario un representante de los trabajadores. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y al final de todo, ¿cuáles son las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Muy bien. 1. Conocer los documentos e informes relativos con las condiciones de trabajo que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de las actividades del proceso de seguridad y salud en trabajo. Otro, aprobar el reglamento interno de seguridad y salud del empleador. Ojo aquí, ¿cuáles son las funciones del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo? Aprobar el reglamento interno de seguridad y salud del empleador. ¿Qué más? Debe aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Conocer y aprobar el reglamento anual del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo. Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Aprobar el plan anual de capacitación, ¿ok? De los trabajadores sobre seguridad y salud en el trabajo. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción y orientación sobre prevención de riesgos. ¿Qué más? Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas de trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, así como el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores en la prevención de riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la participación de los trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la inducción, ojo aquí, la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros. Realizar inspecciones periódicas, ¿ok? Deben realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de estos. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente del trabajo. Velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficacia, su eficiencia. Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación deben ser constantemente actualizados por la Unidad Orgánica de Seguridad y Salud en el Trabajo del empleador. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento del empleador y al trabajador.
Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: el accidente mortal o el incidente peligroso de manera inmediata. Y la investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los 10 días ocurridos. Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Llevar en el libro de actas el control de cumplimiento de los acuerdos y reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa anual y en forma extraordinaria para analizar accidentes que revistan a gravedad o cuando las circunstancias lo exijan.